Ciérremelo la puerta. Bueno, hoy día vamos a avanzar un tema importante que es la rabia, que ustedes han debido conocer alguna vez en su vida, han debido escuchar qué es la rabia, ¿no? ¿Qué se imagina usted que es la rabia? ¿Qué tiene un paciente que tiene rabia? Revoluciones, fobia. ¿Fobia a qué? Hidrofobia al agua. Fotofobia. Cefalea intensa. ¿Cómo ustedes reconocen que un paciente puede tener rabia? A ver usted. Ya, babeo, ¿no es cierto? Hipersalivación se llama eso. ¿Qué más puede tener? Convulsiones, ataques de ira, fotofobia, aerofobia, no puede ver el agua, ¿no? Se destaca en convulsiones, ataques de rabia. Ay, usted también. Estando allá, ¿por qué no me dice todo eso? Le quita el estímulo. Vamos. Bueno, entonces, ¿qué es la rabia? Que les quede claro a todos. Niña, siéntese, por favor. Bueno, la rabia es una enfermedad mortal. A todo el mundo le tiene que quedar clarito que hablar de rabia es grave. Es una enfermedad mortal. ¿Por qué? Porque el virus, ¿por dónde ingresa un virus de la rabia? Al comer, al respirar, al tener relación sexual, ¿por dónde ingresa el virus de la rabia? A través de una herida. Entonces va a haber una mordida, un arañazo, ¿no? Que puede hacer que se derrame saliva en el lugar de la herida, saliva del animal con rabia, porque también hay rabia humana, de la persona con rabia también puede morder a otra persona, ¿no? Y entonces el virus se deposita en el lugar de la herida. Y en ese lugar de la herida el virus va a replicarse. Todo virus, ya saben ustedes que ingresa a una célula para poder replicarse, no se replica solito. Tiene que ingresar. ¿A qué tipo de células se da en el lugar de la herida? ¿Qué hay pues en el lugar de una herida? Músculo. En las células musculares, ahí empieza a replicarse el virus. Se vuelve gran cantidad de virus y entonces empieza el virus a avanzar. ¿A través de dónde avanza el virus? Ay, por Dios, que no dejan. Yo tengo que gritar mucho.
vomitar, salgo con mi garganta que no da más de tanto hablar fuerte, porque tengo que hablar más fuerte de lo que hago en el para que ustedes me puedan escuchar. Yo no sé un docente que habla despacito, yo no sé cómo los del último escuchan, no se duerme o qué hacen, pero a mí no me gusta que vengan a dormirse. Los pocos que vienen, quiero que aprovechen la clase, que sepan por qué han venido y que se cumple el objetivo de una clase, ¿no? Que si han venido es para que sepan sabiendo lo que han venido a aprender, no que vengan a decir presente o que me vean, nada, a mí no me interesa eso. Bueno, la rabia es grave, es una enfermedad mortal, infecto-contagiosa, porque es un virus, que es un microorganismo infectante el que produce la enfermedad. La familia a la cual pertenece el virus se llama Rhabdoviridae. Esa es la familia. Y el género de esa familia al que pertenece el virus se llama Lyssavirus. Y el virus, la unidad, es virus de la rabia. Este es el que produce la enfermedad de la rabia. Este es el que produce la rabia como cuadro clínico, como enfermedad. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, este virus tiene predilección por el sistema nervioso central. O sea que este virus va a afectar a los nervios, por lo tanto, el cuadro que va a producir, el cuadro clínico va a ser a nivel del sistema nervioso. Entonces, ¿qué especies, dónde este virus se replica? ¿Por qué este virus no puede ser eliminado? Porque existe una serie de animales donde este virus puede vivir, o sea que son reservorios del virus. Todo mamífero de sangre caliente y de pelo, enfermo de rabia a través de una mordedura, porque abre herida, lamedura, que es lamer. Los perros se lamen, ¿no es cierto?, las patas, las uñas. Y entonces al lamerse están depositando virus en las uñas. Y entonces un arañazo, ¿qué va a suceder? Las uñas tienen virus. Y entonces en un arañazo se abre herida y se deposita virus. Entonces, ¿quiénes son esos animales? Pueden ser urbanos, el perro o el gato. Pueden ser silvestres, o sea que viven en el monte. Los felinos, los monos, los zorros. También pueden ser los murciélagos, ¿no? Y también pueden ser los caballos, las vacas, ¿no? Las llamas, las ovejas, también tienen rabia. No solamente el hombre, el perro tienen rabia. Todos estos pueden enfermarse de rabia y a su vez sirven de reservorio para la rabia. Entonces, aquí tenemos, hay rabia humana y hay rabia silvestre. La rabia silvestre está en los carnívoros silvestres, zorros, mapaches, coyotes, y luego tenemos la rabia urbana, sobre todo los carnívoros domésticos, que son los perros y los gatos. Pero también hay las vacas, las ovejas, las cabras, y también hay los murciélagos, que son quirópteros, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, la rabia, el virus de la rabia, es un virus que al entrar por una herida, ¿qué es lo que quiere ahora ella? ¿Salir? ¿Y ahora va a salir? Ahora, el virus de la rabia, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Ingresa a través de una herida. ¿Y qué es lo que sucede? A través de esa herida empieza el virus a avanzar, ¿no? Por el sistema nervioso. Y entonces su sitio blanco de acción es el cerebro. Entonces, la mordedura, el lugar de la mordedura es importantísimo. ¿Por qué? Porque mientras más lejos sea del cerebro, hay más tiempo de poder actuar y salvar a ese paciente, ¿no? O sea, no es lo mismo que me muerda aquí en el pie a que me muerda aquí en el brazo.
o me muerde en la cara. ¿Cuál es más peligroso? La cara, porque está más cerca del cerebro. Menos tiempo tengo de poder hacer tratamiento o de actuar para prevenir la rabia, ¿no? Este es el virus, es un virus que tiene forma helicoidal, forma de bala, tiene ácido ARN y tiene su cápside constituida por capsómeros, ¿no? Ese es el virus de la rabia que pertenece al género Lisarius. ¿Cómo se produce la replicación del virus de la rabia? Ya en la primera clase que hemos avanzado, virología, hemos explicado cómo se replican los virus. ¿Qué necesitan los virus para poder vivir? Necesitan una célula. Ya saben ustedes que son intracelulares. Necesitan una célula. Y en este caso, ¿cuál es la célula? En primera instancia, donde se replica el virus, la célula muscular, el lugar donde muerde. Entonces, ¿qué hace? El virus ingresa y deja su ácido nucleico, su ARN. Esta es la célula muscular. Entonces, ¿qué hace este ARN? Le da órdenes a la célula. Bueno, vamos a repasar cuáles son las etapas de la replicación. La primera es infección, la segunda es síntesis, la tercera es ensamblaje y la cuarta es liberación. Lo mismo sucede en todos los virus, pero ¿cómo se explica en el virus de la rabia? En la primera etapa el virus infecta, infección, ingresa a una célula, libera su ácido nucleico. Este ácido nucleico da órdenes a la célula para que sintetice, segunda etapa, su material que tiene el virus. ¿Qué material tiene el virus? Su cápside y su ácido nucleico. Entonces, ¿qué hace esta célula? Empieza a producir su cápside y su ácido nucleico por separado. Y entonces llega un momento en que cada cápside con su ácido nucleico se ensambla, está allá las partes, se ensambla, se unen, y entonces al unirse se forman nuevos virus que continúan dentro de la célula. Entonces, ¿qué va a suceder al final? Esta célula se llena de virus, de la rabia, y se lisa, se destruye y se libera, por eso dice liberación de gran cantidad de virus. ¿Está claro? Entonces aumenta la carga viral en el lugar de la herida. Aumenta porque las células musculares de donde está el virus empiezan a producirse la replicación de estos virus. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer apenas muerde un animal y deposita la saliva con virus? ¿Qué hay que hacer? Lavar con agua y jabón. ¿Para qué? Para disminuir la cantidad de virus que está en el lugar de la herida y que menos virus produzcan esta replicación. Porque una vez que se replican, estos virus van avanzando hacia el cerebro. Y entonces ahí es donde hay que neutralizar esos virus para que no lleguen al cerebro y no se produzca la rabia. ¿Ya? Entonces, el virus se encuentra en la saliva de los animales, ya dijimos, pueden ser animales domésticos, silvestres, o también puede ser cualquier tipo de animal de sangre caliente, ¿no? Se transmite a través de la mordedura, de la lamedura o también de un arañazo. Entonces, ¿cómo es el mecanismo de transmisión? Ya lo dijimos. Aquí tenemos que el virus penetra a través de una herida, o sea, la piel. Entonces se replica en las células musculares de la persona que ha sido mordida. Se generan nuevos virus por la replicación, aumentando la dosis infectante. Y empieza a migrar el virus por la médula espinal, por las neuronas, los nervios, a razón de 3 milímetros por hora. 3 milímetros por hora. Por eso es que el llegar el virus al cerebro depende del lugar de la herida. Mientras más lejos está del cerebro, va a tardar más. Puede tardar meses, días. Meses. Pero si está más cerca del cerebro, entonces va a tardar días, ¿no?
Entonces, por los ganglios dorsales llega al cerebro. En toda esta etapa, antes de llegar al cerebro, se puede realizar la vacunación, el tratamiento, en toda esta etapa, que puede ser días, puede ser meses, dependiendo de la localización de la herida. Vuelvo a repetir. Una vez ya que llega al cerebro, ahí no hay vuelta que darle, es irreversible, no hay vuelta que darle, se produce la encefalitis. ¿Y cómo se manifiesta la encefalitis? Es el periodo neurológico del paciente. ¿Qué empieza a sentir el paciente? Los síntomas de la rabia. En todo este periodo solamente tendrá parestesia en el lugar de la herida. ¿Qué es la parestesia? Sensación de hormigueo en el lugar de la herida, dolor en el lugar de la herida, pero nada más, nada que diga es rabia. Recién cuando llega aquí el paciente se empieza a manifestar. ¿Cómo? Ya tiene convulsiones, cefalea intensa, puede tener fotofobia, aerofobia, signos de irritabilidad, se encuentra irritable, cialorrea, o sea, empieza a tener hipersalivación, quiere decir que ya hay daño cerebral. Entonces, aquí ya no hay vuelta que darle. El paciente tiene estos signos y síntomas y no hay vuelta que darle. Llegó al cerebro, ya no hay tratamiento. ¿Y qué va a suceder después? Ese paciente continúa transmitiendo la infección. A través de los troncos nerviosos, ese virus en el paciente enfermo se va a las glándulas salivales o a la médula suprarrenal. Pero al ir a sus glándulas salivales, ¿qué va a pasar? Puede morder a otra persona y transmitir el virus de la rabia. Y así continúa el ciclo de transmisión. ¿Está claro? O sea que después del cerebro se va a las glándulas salivales. Por eso es que el virus se encuentra en la saliva de las personas enfermas. Entonces, aquí tenemos otro esquema. Perro con rabia, tiene el virus en la saliva, muerde, en las células musculares se replica el virus, este virus empieza a avanzar desde aquí hacia el cerebro y entonces en el cerebro se produce la encefalitis que acabamos de hablar. Entonces, los perros rabiosos eliminan el virus por la saliva y mayor riesgo de contraer la enfermedad es el lugar de la mordedura, si es cara o cuello, o manos, o pulpejo de los dedos, es importante. Esta es la cadena epidemiológica, o sea, para que se produzca la rabia tiene que haber un virus de la rabia, que es el agente etiológico. ¿Y dónde está ese virus de la rabia? No está en el aire, está en la saliva de un reservorio. ¿Y quién es un reservorio? Es un animal de sangre caliente con pelo, que puede ser mamífero, puede ser el hombre, puede ser silvestre, puede ser salvaje, pero tiene un reservorio. Entonces, tiene que haber una puerta de salida. ¿Cuál es su boca? ¿No? Su boca, la saliva, la vía de transmisión, y aquí tenemos el susceptible, el sano. Este susceptible tiene que tener una puerta de entrada. ¿Cuál es la puerta de entrada? La herida. O sea, tenemos dos escenarios, este y este. Pero en este caso lo más común es que sea el perro o el gato que tenga el virus con rabia. Porque también hay rabia humana. También hay rabia humana, ¿no? Pero este es el que tiene el virus en la saliva. Entonces, ¿qué hace este virus? Este virus va a morder o va a arañar al huésped susceptible. Entonces, ¿qué va a hacer? La fuente de infección está en la saliva de la persona enferma o portadora del animal. Entonces, entra al susceptible y le puede producir la enfermedad. Entonces, esta es la cadena epidemiológica, no es en una sola persona, participan varios factores. Y para prevenir, como personal de salud ustedes, para prevenir la rabia,
hay que cortar, ¿no es cierto?, la cadena epidemiológica. ¿Dónde la cortarían ustedes? Normalmente, ¿dónde se corta? En el reservorio. Entonces, ¿qué harían con el reservorio? Vacunar al reservorio, ¿no es cierto? Vacunar, ¿para qué? Para que no neutralice, una vez que lo muerda el perro, lo neutralice. ¿Se vacunaría al susceptible? A ustedes, hay epidemia de rabia, ¿se vacunarían? Sí. ¿Sí? Si no han sido mordidos. No se vacuna al susceptible. Se vacuna a los reservorios, que son los perros, que son los que muerden. ¿Acaso ustedes vienen y les muerden los humanos? No, ¿no es cierto? Normalmente se vacuna a los reservorios. ¿Y quiénes son? Los perros, porque no vamos a ir a cazar gatos también a veces a los gatos, ¿no? Pero ardillas y leones, eso no vamos a ir a cazar. Bueno, entonces aquí están las características de los periodos de la rabia. Primero, la enfermedad, ¿cómo se manifiesta? Tiene 3 periodos: periodo de incubación, periodo prodrómico y periodo neurológico, porque aquí ya está la muerte del paciente. Una vez que ha llegado aquí el virus, ya está la muerte, no hay dónde más se salve. Entonces, ¿qué sucede en el periodo de incubación, que dura más o menos 1 a 3 meses? ¿De qué depende? Del lugar de la mordedura. Generalmente el paciente no siente nada, o una ligera parestesia en el lugar de la mordedura, ¿no? Estudio vírico, o sea, en el lugar de la mordedura hay título bajo de virus en el músculo, recién se está replicando. En el periodo prodrómico, que es desde que avanza del lugar de la herida y está avanzando hacia el cerebro, tarda de 2 a 10 días dependiendo del lugar de la mordedura. Los síntomas que va a tener son parecidos a la gripe. Puede tener dolor, parestesia a nivel de la herida que ya está cicatrizada. Tampoco hay virus en el lugar de la herida, ya no hay. Aquí hay pocos, pero aquí ya no hay. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Virus en sistema nervioso central y cerebro tampoco hay, porque todavía no han llegado. Recién en el periodo neurológico, cuando el virus llega, cuando ya se detecta que el paciente tiene rabia, porque tiene clínica de rabia, empieza a mostrarse rabioso y todo lo demás, dura una semana. Una semana y se muere el paciente. Entonces ya empieza con ansiedad, confusión, delirio, hidrofobia, fotofobia, parálisis muscular, alteraciones del ritmo respiratorio. O sea, ya el paciente entra en un estado de coma. Y ya hay virus, pero ¿dónde hay los virus? Los virus están en el cerebro y otros puntos. Al paciente no lo vamos a matar para sacarle su cerebro, ¿no? Para sacar, generalmente esto es un diagnóstico post-mortem, ¿no? Post-mortem, donde hay elevado título de virus. Se le puede sacar de la saliva, pero puede haber pocos virus, o también se le puede sacar de los folículos pilosos, de donde nace un vello. Se dice también que ahí hay virus en las personas enfermas. Bueno, este periodo, aquí en esta diapositiva la han puesto en 2, pero generalmente es 1. El paciente entra en paro cardíaco, hipotensión, infecciones secundarias, título elevado en el cerebro, y la principal causa de la muerte es la parálisis respiratoria. Entonces, esas son las etapas del virus de la rabia. Ahorita lo vamos a explicar en otra diapositiva más clarito. Si yo pido ELISA, o sea, detección de anticuerpos en estas etapas, así como pedíamos para el dengue, ¿qué debemos pedir? ¿No es cierto? Decíamos, en la primera etapa no hay formación de anticuerpos. En la segunda etapa no hay formación de anticuerpos. En la tercera etapa, los anticuerpos detectados en suero y en sistema nervioso central. Aquí ya hay IgM.
en el suero y en el sistema nervioso central. O sea, ya se puede detectar, pero ya el paciente está a la muerte. A ese paciente ya no se puede salvar si da positivo, pero sí se puede tomar medidas de control para que ese paciente no contagie a los otros, porque no sea una fuente de infección. Se apliquen medidas de bioseguridad para prevenir infección en otros pacientes, porque ya no hay apoyo. Bueno, y cuando está en convulsiones ya da negativo el título de anticuerpos. Está más clarito cómo evoluciona la rabia. Periodo de incubación, dependiendo del lugar de la infección, 18 a 60 días, se multiplica el virus en la puerta de entrada, ya lo dijimos, se propaga el virus desde la puerta de entrada por el sistema nervioso central hacia el cerebro, puede durar días, meses, no hay manifestaciones clínicas, a veces dolor o parestesia en la herida, nada más en esta etapa que es el periodo de incubación. Luego aparece el periodo prodrómico. En este periodo prodrómico puede durar 2 a 8 días, donde hay síntomas como todo periodo prodrómico inespecíficos. El paciente tiene cefaleas, náuseas, vómitos, empieza la salivación, dolor en la herida, parestesia, empieza a cambiar la conducta. Pero ya cuando llega al cerebro y hay una afección del sistema nervioso, ya se manifiesta la rabia misma. Hiperactividad, alucinaciones, rigidez de nuca, hipersalivación, convulsiones, parálisis, coma y la muerte del paciente. A ver, entonces, esta es la clínica. Díganme ustedes, la rabia es una enfermedad igual que cualquier otra enfermedad infecciosa producida por un microorganismo. Para hacer el diagnóstico de rabia tenemos la clínica, la epidemiología y el laboratorio. En el caso de la rabia, ¿cuál de los 3 pilares son fundamentales? Exactamente, la epidemiología. ¿Por qué no es la clínica? Porque no hay clínica específica. Recién cuando ya no se puede hacer nada, llega allá al cerebro y el paciente está muerto, irreversible. ¿Para qué sirve esa etapa? Para prevenir en otros pacientes, para cortar la cadena de infección. El laboratorio tampoco sirve. ¿Por qué? Porque vemos que nos da negativo. Hemos visto en la anterior diapositiva. Entonces, la epidemiología es importante. ¿Por qué? Porque si hay un caso de rabia, o sea, si hay una mordedura, un paciente con una mordedura, entonces pues el médico es el que tiene que hacer la anamnesis, el lugar de la mordedura, el perro conocido, no conocido, antisuero, vacuna, qué esquema voy a aplicar. Pues la epidemiología es importante para hacer diagnóstico y para hacer tratamiento de la rabia. Y para eso ustedes deben conocer la epidemiología de la infección, más que la clínica, ¿no es cierto? Porque ya cuando conozcan la clínica es tarde. A ver, fíjense aquí, esta es otra diapositiva que explica lo mismo. Por la mordedura se inocula el virus en el lugar de la herida, el virus se multiplica, penetra en las terminaciones nerviosas locales y se disemina por vía axonal al sistema nervioso central, llega al cerebro. En el cerebro se presentan los signos y síntomas clínicos del periodo neurológico. Todo esto es el periodo prodrómico, periodo de incubación, y luego de que está en el cerebro produce toda la sintomatología de la rabia, puede migrar hacia las glándulas salivales y es por eso que el virus se encuentra en la saliva y es capaz de morder a otra persona y transmitir la infección. ¿Está claro? El vector animal no es contagioso durante la mayor parte del periodo de incubación. ¿Por qué no es contagioso? Porque el virus está aquí adentro, migrando. No está todavía en la saliva. ¿Se entiende?
¿El virus se contagia durante el periodo de incubación? Que con seguridad digan que no. ¿Por qué? Porque no ha llegado a la boca, no ha llegado a la saliva. Recién después de este periodo llega la saliva. Cuando los vectores de la rabia secretan el virus infeccioso mediante la saliva, el huésped recién se vuelve contagioso. ¿Les queda claro eso? Sí. Bueno, ¿cuáles son los síntomas? En los humanos, fiebre continua, esto ya es en el periodo neurológico, ¿no? Excitación frente a cualquier estímulo lo vuelve irritable, molesto, tiene hidrofobia, ¿no? Tiene hidrofobia, o sea, no tolera ni tomar el agua, ¿no? Tiene aerofobia, le soplan y se desencadena el fenómeno de la rabia o la luz, fotofobia. Empiezan las contracciones, los temblores, los espasmos dolorosos, las convulsiones, ¿no? Fotofobia, aerofobia, hidrofobia, empiezan los espasmos musculares, la hipersalivación, entra en parálisis, coma y muerte, ¿no? Todo esto es el periodo neurológico agudo. ¿Y qué sucede en el perro para poderlo observar al perro? Porque ustedes lo que tienen que decir, observe al perro que lo mordió si es conocido, ¿no? Entonces el perro muerde a otro perro. Se produce también un periodo de incubación en el perro donde no manifiesta ninguna signo o sintomatología. Pero después ya empieza el perro a manifestarse, en 3 periodos el perro. Primero, la fase melancólica, es la rabia muda. O sea, el perro huye a su amo, se va a lugares oscuros, no quiere estar en la actividad, caza moscas imaginarias, conducta esquiva, quiere estar solo el perro. Al principio eso es lo que la conducta del perro, rabia muda, rabia melancólica. Luego, recién el perro demuestra su fase agresiva, se vuelve agresivo, tiene ya dificultad para tragar, no puede ya porque sufre de contracciones, no puede ya tragar ni agua y empieza a babear, saliva en exceso, excitación, la mirada perdida, ¿no? Y empieza a agredir. Y después, la tercera fase ya es la fase paralítica, terminó su fase de agresividad y el perro empieza a paralizarse. Primero sus extremidades posteriores ya no puede andar o anda en zigzag, y después sus extremidades inferiores, y de ahí muere por paro cardiorrespiratorio. Entonces ahí tenemos las 3 fases, la fase melancólica, la fase agresiva y la fase paralítica. ¿Está claro? Bueno, aquí tenemos lo que ya dijimos. El perro se esconde, se aleja, busca lugar oscuro, desconoce a su amo, caza moscas imaginarias, no come, no bebe, está excitado. Bueno, hasta aquí sería la rabia muda. Ya cuando empieza como excitado, irritado, ojos enrojecidos, mirada extraviada, aullidos permanentes, agresividad constante, babeo abundante, hasta ahí es la fase. ¿Qué fase? Agresiva. Y de aquí es la fase paralítica, parálisis que empieza en extremidades posteriores, camina en zigzag y se muere el animal. Bueno, pero no es solamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya dijimos, lavar la herida con abundante agua y jabón y desinfectar con yodopovidona. ¿Para qué? Para disminuir la carga viral en el lugar del depósito de virus en la saliva, que es la herida, y acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Ya saben ustedes, chicos, como personal de salud, si alguien, vecino, les dice, mira, me ha mordido un perro, ¿qué debo hacer? A ver, vos que estudias medicina, ¿qué le van a decir? Lávate la herida con abundante agua y jabón. Y después, ¿qué le va a decir Yair?
echarle hidrocorina y al centro de salud más cercano. Y anda inmediatamente al centro de salud más cercano para que el médico evalúe varias cosas para saber qué es lo que va a hacer. Uno, debe tomar en cuenta el sitio de la mordedura, ¿no? Más peligroso, cabeza, cuello y manos, sobre todo el golpeo de los dedos. La magnitud de la herida es más riesgo, las lesiones profundas y múltiples. Y el animal agresor más grave son las mordeduras de los animales silvestres. ¿Qué es lo que se hace en el centro de salud? Va a llegar primero a la enfermería. La enfermera le va a pedir la dirección. ¿Por qué le va a pedir la dirección del paciente? Porque ese paciente si va a recibir tratamiento, son 10, 12, 14 vacunas, dependiendo de tiene que ir todos los días. Y entonces a veces no vuelven. Entonces hay que buscarlo porque ese puede estar incubando la rabia. Por eso anota la dirección exacta y el teléfono del paciente, toma sus signos vitales, el peso, talla, edad, preguntarle si tiene o no tiene vacuna, si se ha puesto suero antirrábico o vacuna antitetánica. La enfermera solo anota y pregunta. El médico, ¿qué es lo que debe hacer? La anamnesis, motivo de la consulta. Debe evaluar el tipo de animal, si ha sido una mordedura, si ha sido un arañazo, si ha sido... Todos esos datos epidemiológicos son importantísimos para tomar medidas. Si el animal es sospechoso, si es vagabundo, si es conocido, si está vivo, si se ha muerto, si tiene vacuna, si no tiene vacuna. Todo eso ustedes deben preguntar. Entonces, ¿cuál es la vacuna para la rabia? ¿Cómo se hace la vacuna para la rabia? ¿Cómo hacen las empresas farmacéuticas? Utilizan ratones recién nacidos, esos hámsters. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le inyectan el virus al cerebro. Entonces, en el cerebro el virus se multiplica, se replica. Después trituran el cerebro. Al triturar el cerebro, purifican y sacan virus. Lo inactivan al virus de la rabia y se aplica la vacuna. La vacuna se llama vacuna de Fuensalida. Esa es la vacuna para la rabia. ¿Está claro? ¿Chicos? Esa es que les quede claro a ustedes, cuando les hablan para cualquier enfermedad, les hablan de vacuna, para cualquier enfermedad, vacuna es sinónimo de ¿qué? ¿Qué les inyectan en la vacuna? Antígeno, o sea, virus o bacteria o lo que sea, pues, ¿no? La vacuna. Si es de la rabia, va a ser virus de la rabia. Si es del sarampión, virus del sarampión. Si es del COVID, virus del COVID, ¿no? Si es de la... ¿qué? Fiebre amarilla, virus de la fiebre amarilla. Lo que les inyectan es el agente etiológico, pero es el agente etiológico de la enfermedad por la cual quieren prevenir, pero no es pues vivito el virus, ¿no? Ha sido sometido a una serie de procedimientos químicos para inactivarlo, para atenuarlo, para que no sea capaz de producir la enfermedad. Porque si nos inyectan virus es como si nos estuvieran inyectando para enfermarnos, ¿no es cierto? No, ese es un... ¿Qué? A la embarazada, a eso. A ver, si estamos inyectando virus atenuados a un inmunodeprimido, ¿no habrá riesgo de causar la enfermedad? Sí, ¿no es cierto? No cualquier vacuna se aplica a una embarazada. No cualquier vacuna, ¿por qué? Porque la vacuna, porque el embarazo produce un proceso de inmunodepresión fisiológica, ¿no? Entonces, no cualquier vacuna se aplica a una embarazada, ¿ya? O sea, inmunodeprimidos, o sea, pacientes con cáncer,
niños, ancianos, pacientes HIV positivo, debe ser muy bien evaluado para aplicar la vacuna. ¿Por qué? Porque si nos está inyectando virus y no tenemos sistema inmunológico que nos pueda defender, ¿qué va a pasar? El virus puede desencadenar una enfermedad. ¿Está claro? Bueno, esos son fotos reales de mordeduras de perros, ¿no? En diferentes lugares. Mientras esto parece que es un arañazo, entonces ahí no hay mucho riesgo, pero es en el brazo. Mientras la mordedura sea en brazo, cara, cabeza, es más riesgoso porque está cerca del cerebro. Mientras sean múltiples y más profundas las heridas, más peligroso. Se deja mayor cantidad de virus, ¿no? Bueno, en Bolivia hay rabia. Hay poco, pero hay rabia. Entonces, estos son recortes de periódicos donde han habido últimamente casos de rabia humana. Y han muerto, especialmente niños con rabia humana, ¿ya? Por eso es que cada año se hace la campaña de vacunación departamental contra la rabia, sobre todo en Santa Cruz. El año pasado fue en agosto, no sé por qué este año no ha habido vacunación contra la rabia, o ha habido. En octubre va a ser, entonces era en agosto, ahora va a ser en octubre. La universidad, la carrera, siempre participa de las campañas de vacunación. No sé si el año pasado fueron a vacunar y les dieron comida podrida, creo, ¿no? Les dio diarreas. ¿Se enfermaron? ¿Sí? Se enfermaron. Pero apenas comieron la comida, les dio diarrea. Sí, a varios chicos. ¿Cuánto tiempo pasó de que comieron? Ese mismo día, en la noche. Ya, ese mismo día en la noche. Entonces, ¿es importante saber el periodo de incubación de las enfermedades o no? ¿Qué es el periodo de incubación? El tiempo que transcurre desde que se entra la bacteria, el virus o el microorganismo hasta que se produce el primer signo o síntoma, ¿no es cierto? Comieron a la 1 o 2 de la tarde y la diarrea vino a las 6 de la tarde. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 5 horas. Dijeron que era salmonela. No podía ser salmonela. ¿Por qué? Porque su periodo de incubación de la salmonela es de 12 a 36 horas. ¿Qué podía haber sido? Estafilococo aureus, toxinas de estafilococo aureus. En comidas que hacía tanto calor no han sido bien refrigeradas, porque ¿cuántas personas? 5.000 personas, hacer comida para 5.000 personas es medio grave, ¿no? Tienen que haberlo hecho 2 días antes para poder cubrir, ¿no? Por eso es que no podía haber sido salmonela, porque los síntomas es más tarde, los síntomas de la salmonela. Pero eso ya ustedes saben por qué, porque están estudiando bacteriología, ¿no? Pero como el año pasado no estudiaban bacteriología, entonces sabían que decían salmonelosis, salmonela, sí, salmonela decían. Bueno, entonces hay rabia en Bolivia. ¿Cómo prevenimos? A ver, hemos dicho en la mayoría de las enfermedades que hemos hablado que profilaxis es igual que tratamiento. Profilaxis es prevención, ¿no es cierto? Y tratamiento. ¿En quién se realiza el tratamiento? En las personas enfermas. ¿Y en quién se realiza profilaxis? En las personas sanas, porque quiero evitar que se enfermen, ¿no es cierto? Aquí en la rabia, el término profilaxis es igual que tratamiento. ¿Por qué? Porque no sabemos si al morder el perro tenía o no tenía rabia. Entonces, vamos a hacer profilaxis al vacunar para que no le dé rabia. Pero también si fue rabia,
vamos a hacer tratamiento para que no llegue al cerebro. ¿Está claro? Bueno, ¿qué hay para realizar tratamiento o profilaxis de rabia? Hay antisuero y hay vacuna. ¿Qué es el antisuero? Ambos producen anticuerpos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Qué es? La vacuna, ¿qué es? Virus de la rabia, antígeno. Muy bien. Esta es la vacuna. Y este es el antisuero. ¿Qué es esto? Esto ya es inmunoglobulina, ya es anticuerpo preformado. ¿Cuál va a actuar más rápido? El antisuero. ¿Por qué? Porque ya está hecho el anticuerpo. No es mío, pero es de un caballo. No, por eso se dice heterólogo, de otra especie. Esto, en cambio, me ponen virus y yo tengo que esperar que mi sistema inmunológico produzca anticuerpos. Tarda más. Entonces, ¿cuándo se aplica esto y cuándo se aplica esto? Eso lo vamos a ver de acuerdo al cuadro. Hablando de vacunas, la vacuna hay dos esquemas. En Bolivia estamos hablando. El esquema reducido y el esquema clásico. El esquema clásico tiene ¿cuántas dosis? 14 dosis, una diaria que se aplica en el deltoides. ¿No? 14 dosis más 2 de refuerzo, serían 16. Esta es una diaria. Todos los días tiene que ir al centro de salud a hacerse vacunar, a hacerse poner esto. Es gratuita. Después de haber acabado la última vacuna, se coloca 10 días después el refuerzo, primer refuerzo. Espera 10 días y se coloca el segundo refuerzo. Ese es el esquema clásico, 16 en total. El esquema reducido es 7 dosis, una diaria y 3 de refuerzo. O sea, a los 10 días de haber acabado, a los 10 días y a los 10 días. Total 10. ¿Cuándo aplico esto y cuándo aplico este otro? Eso es lo que vamos a ver. ¿Cuándo aplico el reducido y cuándo aplico el clásico? ¿Y cuándo aplico el antisuero? A ver. Cuando aplico el antisuero, chicos, el antisuero, este de aquí, cuando aplico este antisuero ya son inmunoglobulinas preformadas, ¿no es cierto? Tengo que aplicar la mitad del frasco en el lugar de la herida. ¿Para qué en el lugar de la herida? Porque ahí todavía hay virus. Para neutralizar a los virus que están en el lugar de la herida y no continúen avanzando hacia el sistema nervioso y hacia el cerebro. Pero hay virus que ya se fueron, que ya están en camino hacia el cerebro. Entonces la otra mitad la coloco vía parenteral para neutralizar a esos virus que están en camino. ¿Se entiende? Bueno. Entonces, ¿cuál será la conducta? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Primero, lugar de la mordedura. Si es en la cabeza, en la cara, en el cuello, pulpejo de los dedos, ¿son lugares peligrosos o no? Sí. Sí, son peligrosos. Ahora, aquí no importa el animal. Puede ser un animal salvaje, doméstico con vacuna, doméstico sin vacuna, desconocido. No nos interesa el animal. Nos interesa el lugar. Esto es peligroso. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Suero. Mitad en el un lado y mitad en el otro lado, en el parenteral. Y la vacuna, las dos cosas. El suero, ya hemos dicho, mitad más la vacuna. Ahora, ¿cuál vacuna? ¿La reducida o la clásica? La clásica, porque es peligroso. 14 dosis diarias más 2 de refuerzo cada 10 días. Total, 16 dosis.
Si es que fuera un animal conocido, doméstico, animal conocido, se tiene que observarlo, se lo tiene que decir. ¿Lo conoce al animal que lo mordió? Hay que observarlo. Iniciar tratamiento hasta el 5.º día. El animal hay que observarlo 10 días. Si el animal se muere, hay que seguir con las 16 dosis. ¿Por qué? Porque el animal tenía rabia, ¿no? Pero si el animal sigue vivo hasta los 10 días de haber observado, se puede suspender la vacuna al 5.º día, porque ¿para qué vamos a seguir inyectando virus de la rabia si no ha sido inyectado el virus de la rabia en la saliva, en la mordedura? ¿Se entiende? Este es el esquema, importantísimo. En lugar de la mordedura no interesa el virus, o sea, en lugar de la mordedura, importante. Ahora, ¿qué hacer si la mordedura ha sido en cualquier lugar, menos en los lugares peligrosos, menos cabeza, cuello, cupeco, los dedos? Aquí sí interesa que el animal sea salvaje o desconocido. No podemos observar al animal. Me mordió, pero un perro de la calle. ¿Sabe dónde vive? Ni idea, no sé. Es desconocido. Entonces no puedo observar. Entonces ahí se pone la vacuna solamente, no el antisuero, porque es en lugar lejos. Entonces, tiene mi organismo tiempo para producir anticuerpos, porque ha sido lejos del lugar de la herida. Pero ¿qué esquema de vacuna? El reducido, 7 más 3. ¿Está claro? ¿Está claro, chicos? Sí. Bueno, si el paciente abandona el tratamiento, hay que irlo a buscar para completarle la dosis. ¿Por qué? Porque a lo largo de los meses puede que desencadene la rabia. Bueno, eso es cuando es en lugar, fuera de lugar peligroso. ¿Y qué hacer, por ejemplo, si me ha mordido en lugar que no sea peligroso? Digamos en el pie, pero es un animal conocido. La anterior era un desconocido. Yo no podía saber, no podía observar al animal. Este es un lugar, o es conocido y tiene vacuna, o es también conocido y no sé si tiene vacuna. Entonces aquí no vacuno ni pongo el antisuero. ¿Qué tengo que decirle? Observar al animal por 10 días, porque lo tengo a mano. Si el animal no se muere en 10 días, no pasó nada. Pero si el animal se muere dentro de los 10 días, hay que iniciar el tratamiento, siempre que no sea en lugar peligroso. Por ejemplo, ¿yo qué he hecho? A mi hija cuando era chiquita, vivíamos en el condominio y jugaba con sus amiguitos y tenían perros. Agarró, le jaló la cola al perro y le mordió la mascota en la cara, pero fue por traviesa que le jaló y que el perrito reaccionó, le mordió en la cara. El perro conocido de un vecino tenía vacuna, pero era en la cara. Entonces, ¿qué he hecho yo? Bueno, su padre también médico. La hemos hecho vacunar y hemos comprado el antisuero para colocar. Más vale prevenir que lamentar, ¿no es cierto? Le hemos colocado la vacuna y le hemos colocado el antisuero. Comprado, porque el centro de salud evalúa. Ah, no, si es perro con vacuna, ni idea, no hay que vacunar. Cuesta caro, como $200 nos costó solo el antisuero. Aparte la vacuna, ¿no? O sea, eso depende de cada... El médico dice no vacunar, observar al animal. Pero si era en la cara, mi hija, tienen que evaluar, ¿no es cierto? ¿O no? Sí. Cualquier abandono de tratamiento, o sea, la suspensión de cualquier dosis, ustedes han visto que es 10 días, 14, no, son 16 días o 10 días. Cualquier abandono
Se debe extremar esfuerzos por ubicar al paciente para su tratamiento completo, pues el abandono implica fracaso del sistema de salud. ¿Qué quiere decir? Que el virus sigue circulando por ahí. Con 3 dosis no vamos a solucionar nada. Bueno, y en los perros, ¿qué es lo que se hace? El perro hay que vacunarlo cada año. Entonces, si el perro es gato menor de 1 año, primera dosis al mes, la segunda dosis a los 3 meses, la tercera dosis a los 6, la cuarta dosis al año y después cada año. Y si el animal es mayor de 1 año, primera dosis al primer contacto con la vacuna, segunda dosis al mes de la primera dosis, posteriormente, o sea, cada año hay que vacunar a los perros, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué pruebas de laboratorio se hace para saber si hay rabia? Bueno, hay pruebas cuando el paciente está vivo y hay pruebas cuando ya se murió. Cuando el paciente está vivo se recolecta 2 muestras. O sea, ¿cuándo puedo saber y recolectar? Cuando a mí me ha mordido un perro que se ha muerto de rabia. Entonces, yo todavía no tengo síntomas, no me voy a morir. O si no, también puede ser cuando el paciente está en terapia intensiva en el periodo neurológico y no quiero que contagie a otras personas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Antes que la persona muera, se toma una impronta de córnea del ojo porque se dice que ahí hay virus, o la saliva porque ya está el virus en la saliva, en el caso de que el paciente está en el periodo neurológico. Biopsia de piel o sacar 10 folículos pilosos, el suero o el líquido cefalorraquídeo. En esos lugares se encuentra el virus, ¿no? Las técnicas: inmunofluorescencia directa, aislamiento del virus o examen histopatológico buscando. Me imagino que han llevado en anatomía patológica rabia, los corpúsculos de Negri. ¿Les han dicho que es patognomónico característico del virus de la rabia? ¿Han llevado o no han llevado? Eso es para el virus de la rabia. Si la persona o el animal se muere, la muestra tiene que ser el encéfalo, hay que llevar el cerebro al laboratorio, el cerebelo o el tallo encefálico en humanos o una biopsia cerebral. Se aplica inmunofluorescencia para detección de los antígenos del virus o los corpúsculos de Negri, que serían el signo característico del virus de la rabia, ¿no? Yo me acuerdo, hubo un caso de rabia en el San Juan de Dios cuando yo estaba. Estaba el paciente en medicina interna. Nadie sabía que tenía rabia. El paciente convulsionaba, nadie se imaginó que era rabia. Y entonces empezó a entrar al periodo neurológico. Recién sospecharon de rabia. Lo llevaron a terapia intensiva, pero antes de eso, ¿cuántos médicos y residentes habían estado tratando al paciente sin barbijo, sin guantes, sin ninguna medida de bioseguridad? Entonces, ¿qué pasó? El paciente se murió. Cuando se murió el paciente se confirmó que era rabia y tanta gente, médicos, residentes, internos, habían estado en contacto con ese paciente sin utilizar normas de bioseguridad. Era el desfile de todo el mundo a hacerse vacunar contra la rabia, ¿no? ¿Por qué? Por prevención, ¿no? Por prevención. Bueno, estos son casos de animales de casos de rabia, casos humanos en Santa Cruz. Fíjense, esos son niños que han sido mordidos en el brazo, ya esos son en el periodo neurológico, en terapia intensiva, ¿no? Esos son mordeduras y estos son casos de así se tritura el cerebro para obtener la vacuna. Y esa es la prueba de inmunofluorescencia para buscar al antígeno del virus de la rabia, y esto también la PCR para buscar al virus, ¿no? Son pruebas directas. Entonces, lo más importante es vacunar, cortar la cadena. Estos son animales que les ha dado rabia. Fíjense, este es el periodo paralítico ya de un caballo, donde ya las extremidades posteriores ya no le responden. Esto es en las cabras. Miren, una cabra que ya está en el periodo paralítico también. Esta es una oveja. Ahí tenemos una vaca, está en el periodo paralítico, y ahí tenemos la rabia muda en un perro que se esconde.
la rabia muda, y esa es la fase agresiva de los canes, de los perros. Y esto también los gatos y también los murciélagos, ¿no? Entonces, la mejor manera de prevenir la rabia, ya saben, es la vacunación. Doctor, una pregunta, ¿y por qué antes se vacunaban, o sea, alrededor del ombligo eran las vacunas? Porque dice que es menos dolor, ¿no? Que hay menos terminaciones nerviosas por el dolor. Bueno, eso es, chicos. Se acabó.